Casi todos estos modelos comparten varias rutas para captar nuevo negocio. Son modelos que dan un mayor valor por dinero, son modelos... Aquí os he añadido Tous, porque sé que va a estar, y soy consejero de la empresa, y esta es fantástica, o sea, está alineada en todo, ¿no? Da más valor por dinero, desintermedia, compite en tiempo, universaliza, hace el producto a medida en masa, hace disfrutable el producto, rompe compromisos, permite que el consumidor compre como quiere comprar y no como le obliguemos a comprar, le permite focalizarse y asociarse y la convierte en memorable y líder en su sector. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas empresas, EasyJet, Lo Mónaco, Corporación Dermostética, Tous, Starbucks o Zara y otras muchas que podríamos meter. Yo estoy estudiando 25 de estas ahora y están en todos los sectores. Y realmente son empresas con un crecimiento exponencial y lo han hecho siguiendo un modelo, que es el modelo que os propongo ahora y con eso ya acabo. En primer lugar, cuestionan el sector en el que están. O sea, no admiten las barreras del sector de la manera que nosotros entendemos el sector. No entienden, por ejemplo, Lo Mónaco no compite solamente con otros cirujanos, corporativos. No compite solo con otros cirujanos, sino que compite con las empresas de cosmética y entiende que tiene que ser competitiva contra la cosmética, a la vez de que es competitiva con los médicos, ¿no? Starbucks no compite por el café, compite por el dinero que tienes en el bolsillo, que te lo podrías gastar en eso, en irte al cine o en comprarte una camiseta en Zara. Zara no compite con las sastrerías, no tiene personal en las tiendas que sean sastres, tiene chicas doblando camisetas. O sea, lo primero que hay que entender es que el sector, las fronteras que tiene el sector, se las hemos impuesto nosotros porque nos da la gana imponérselas así y que si cuestionas esa estructura y la llevas a cómo evoluciona el consumidor, pues lo vas a tener mejor, ¿no? Luego, en segundo lugar, el modelo de negocio, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿A qué precio? ¿Con qué intermediarios? En todos los casos, ¿qué se ofrece? Es variadísimo, ¿no? El precio, cuestionado en todos los casos. La distribución, casi en todos los casos, desintermediada. Es decir, se cuestiona cómo se hacen las cosas en los sectores y a través de estos modelos, decidiendo qué se retiene y qué se saca fuera, es cómo se lleva estos temas adelante, ¿no? Y el perfil de los colaboradores. Mira, hay una cosa que me habría encantado decirle hace 10 años, ¿no? Ahora cada vez que la digo me siento peor. Casi todas estas empresas tienen unos colaboradores jovencísimos. O sea, la gente joven tiene un montón de ventajas, ¿no? La ventaja de que están más ilusionados, todavía no han sido decepcionados a base de castañas, son más baratos, en muchos casos son también mucho más flexibles y en todas estas empresas es una cosa que es absolutamente unánime. La media de edad de la gente que trabaja en estas empresas es muchísimo más baja. Entonces, esto es algo que hace pensar, ¿no? Bueno, el concepto, cuestionar el espacio competitivo, por lo tanto, el sector, el negocio y la organización es un primer driver, pero no es el único. El segundo es tener en cuenta las tendencias. Hemos hablado de que hay unos cambios en el entorno, pues incorporadlos, hacer el análisis de cómo os afecta la demografía, cómo os afecta el descuento, cómo os afecta la horizontalización y cómo os afecta el poder del consumidor. Y eso te permite tomar las grandes avenidas de cambio y aprovecharlas a la luz de que cuestionas cómo es el sector hoy, ¿no? Y ese es el segundo. El tercero es que no tenéis que hacer todo vosotros. EasyJet no hace todas las actividades de su negocio, sino que externaliza algunas. Zara externaliza, por ejemplo, la logística y la pone a subasta, y la costura la tiene externalizada con otro tipo de subcontratistas, ¿no? Pero pensar que porque has dado con la piedra filosofal, tienes que armarte de toda la infraestructura que tiene una empresa convencional, con su fábrica y con toda su historia y sus canales de distribución y eso os aseguro que acabáis aquí, ¿no? Hay un montón de capacidad ociosa por ahí fuera que está deseando daros capacidad de fabricación, de distribución, capacidad de subcontrata, capacidad de financiación, capacidad de todo lo que queráis para ayudar a vuestro modelo, a vuestra buena idea a crecer. Entonces, no penséis siempre que lo tenéis que hacer todo, sed ambiciosos, pero sed generosos también, compartid con otros que hay por ahí que estarán dispuestos a hacerlo, ¿no? Y una vez hemos cuestionado las barreras del sector, hemos aprovechado los cambios del entorno y hemos buscado, retenido y externalizado, la siguiente cosa que hacemos es salimos, innovamos diseños de negocio con valor por dinero, desintermediación, rapidez, universalización, hechura a medida, haciendo el producto disfrutable, permitiéndole al consumidor que lo compre y lo consuma como él quiere comprarlo y consumirlo, y no como nos vaya bien a nosotros, haciéndolo memorable y reconocible y líder. En resumen, mercados de masas en cambio, demografía, descuento y descentralización y poder del consumidor como grandes oportunidades, con unos mercados de origen y unos mercados de aplicación
Las industrias rara vez os confinan a origen o aplicación. En todos los sectores, incluso en los más maduros, encuentras empresas de aplicación. Lo único que sucede es que no con las mismas reglas que las empresas incumbentes. Hay unas recomendaciones para los que están en mercados maduros, hay unas recomendaciones para los que están en mercados de aplicación y hay un modelo de innovación para los mercados de aplicación, que es el que os acabo de resumir ahora mismo. Muchas gracias.